¿Qué es la ciudadanía? ¿Qué derechos y deberes implica tener la condición de ciudadano? ¿Qué derechos garantizan los estados a los ciudadanos? Quédate en este video y descubre las respuestas a estas preguntas. Comencemos. El objetivo de esta clase es reconocer que el concepto de ciudadanía implica derechos y deberes para el conjunto de individuos que viven en la sociedad. Esta sesión la dividiremos en dos temas. En primer lugar, ¿qué entendemos por ciudadanía? Y en segundo lugar, los derechos y los deberes de los ciudadanos. La gran pregunta que debemos responder entonces para partir es, ¿qué es la ciudadanía? La ciudadanía es el conjunto de derechos y responsabilidades a los que los individuos están sujetos en su relación con la sociedad en que viven. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga a un individuo como miembro de una comunidad organizada. Es decir, la ciudadanía es una condición que nos entrega derechos, pero también responsabilidades. Y así como la democracia, que vimos en clases anteriores, es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo. Recordarán que en la antigua Grecia, quien era considerado ciudadano era el varón, mayor de edad, con su servicio militar al día y que viviera dentro de la polis. Dicha condición les entregaba una serie de derechos, tales como participar en política o comerciar dentro de la ciudad. Sin embargo, y de forma paralela, dicha condición también les entregaba una serie de responsabilidades. En primer lugar, no solo el derecho de participar en política, sino el deber de participar en la política y también, en caso de guerra o conflicto exterior, participar como soldado en la defensa de la ciudad. Ahora bien, el concepto de ciudadanía, si bien tiene sus raíces en el mundo greco-romano, proviene de los tiempos del Estado moderno y fue pensada como una institución cuyo fin era defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. El sociólogo británico Thomas Marshall inició un interesante debate en torno al concepto de ciudadanía. Él señala que este concepto puede dividirse en tres criterios: una dimensión civil, una dimensión política y una nueva, una dimensión social. La dimensión civil está constituida por los derechos que garantizan las libertades individuales, tales como la igualdad ante la ley, la libertad de palabra, la libertad de conciencia o la libertad de propiedad. La dimensión política, por su parte, está constituida por el derecho a participar del ejercicio del poder como elector o bien representante de los electores, es decir, pertenecer a un cargo de elección popular o votar por alguien que postule a un cargo de elección popular. Y finalmente tenemos la dimensión social, constituida por el derecho a tener ciertas condiciones mínimas de bienestar económico y sociocultural, elementos básicos para una generalizada y efectiva participación ciudadana. Es decir, bien un ciudadano puede tener derechos civiles y políticos, sin embargo, si no tiene garantizado un acceso a la cultura y un capital económico mínimo, la participación ciudadana de esta persona se puede ver corrompida. De hecho, en la actualidad, la ciudadanía ya no se concibe únicamente desde su dimensión civil y política. Adela Cortina, una filósofa española, introduce el término de ciudadanía activa, indicando lo siguiente: la ciudadanía activa se construye, sin duda, a través de la participación política, pero también en empresas, hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación. En esos lugares que tienen capacidad de generar no solo riqueza material, sino también social y moral, no solo capital físico, sino también capital social y capital ético, sin los que no prosperan las naciones, mucho menos la República de la Humanidad. En ese fragmento podemos destacar tres puntos: la importancia de los derechos sociales en la vida en general, la idea de capital social y moral relacionada con el término de bien común, que es el fin último del Estado, y por último, que claramente la ciudadanía contemporánea va más allá de la participación electoral. Es decir, la ciudadanía no se restringe a ir a votar por un candidato cada 4 años, sino que se ejerce todos los días y desde cualquier espacio. Empresas, hospitales, en la misma familia. Y que esos lugares no solamente generan riqueza material, sino que también riqueza social, riqueza moral.
elementos fundamentales para la ciudadanía. Acá hay una tabla que indica las dimensiones y las implicaciones de la ciudadanía para la autora recién mencionada. Aquí ustedes pueden comprobar cómo las dimensiones de la ciudadanía van más allá de la dimensión política y civil. Ahí se agregan dimensiones como lo social, lo económico, lo intercultural o lo cosmopolita, con una serie de implicaciones que ustedes pueden leer más tranquilamente pausando este video. Ahora pasaremos a ver la ciudadanía y sus derechos y deberes. El principal propósito del Estado, mencionamos anteriormente, es garantizar el bien común, lo que implica asegurar a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales. Por su parte, la ciudadanía también está sujeta a obligaciones. Ambas, derechos y obligaciones, suelen estar estipuladas en la Constitución de cada país. En Chile, los deberes del Estado y de la ciudadanía se encuentran reglamentados en el tercer capítulo de nuestra Constitución, titulado de los derechos y deberes constitucionales. Algunos de los derechos que nuestra Constitución garantiza son los siguientes: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, que considera que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, el respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, el derecho a la educación, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, y el derecho a la seguridad social. Estos son, en la teoría, los derechos que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos aquí en Chile. Por su parte, la ciudadanía debe contribuir al desarrollo y el perfeccionamiento de la educación y respetar al país y sus emblemas nacionales. Los compromisos internacionales también inciden en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Chile, a lo largo de su historia, se ha suscrito a 34 acuerdos, ratificados por las Naciones Unidas. Todos estos acuerdos internacionales son hijos de su tiempo y llegaron a hacerse cargo de problemáticas que afectaron o afectan al país y al planeta en general. Por ejemplo, ya desde fines de la década del 80 se viene reglamentando desde la ONU el tema de la discriminación contra la mujer, reglamentando una hoja de ruta para poner fin a las diferencias de género y todo tipo de discriminación en cada uno de los estados suscritos. A mediados de la década de los 80, gran parte de los países del mundo se suscribió a la Convención contra la Tortura, la que buscó impedir que los estados, independiente de la emergencia en la que se encontraran, un golpe de estado, una guerra exterior, una guerra civil, utilizaran la tortura contra opositores o enemigos. Asimismo, en 1995, la Convención sobre el Cambio Climático buscó lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto con el fin de permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. Y asimismo, se firmaron otras convenciones con el fin de garantizar las libertades, oportunidades y derechos a las personas discapacitadas y a los niños. Y dentro de los deberes del Estado, al margen de los mencionados anteriormente, se encuentra la Agenda de Probidad y Transparencia, que forma parte también de nuestro Estado de Derecho, tema que abordé en un video anterior. En definitiva, la agenda indica que es deber del Estado asegurar la transparencia en su funcionamiento y mejorar la función pública de sus instituciones y funcionarios. Para ello, se han despachado y aprobado una serie de leyes que garantizan la probidad y la transparencia. Por ejemplo, la Ley 20.900. Esta regula la influencia de las empresas en las campañas políticas y resguarda los espacios públicos, prohibiendo a las empresas aportar dinero a las campañas políticas. Asimismo, regula los sitios en donde se instalarán carteles, afiches y palomas con la propaganda electoral. La Ley 20.915, por su parte, transparenta el patrimonio de los partidos políticos y de sus dirigentes, y colabora con la igualdad de género. De esta manera, se obliga a los partidos a rendir cuentas sobre su patrimonio, en general y el de sus miembros, y además a establecer cuotas de participación femenina. La Ley 20.880, por su parte, regula los conflictos de interés. ¿De qué manera? Si una autoría tiene un patrimonio que supera los 655 millones de pesos, debe delegar la administración de su patrimonio a un fideicomiso ciego, es decir, a un tercero que trabajará sus dineros de manera secreta para el dueño original del patrimonio. Asimismo,
Prohíbe a las autoridades a tener participación o ser propietarios de empresas que provean servicios al Estado. Es el caso, por ejemplo, de Sebastián Piñera, quien al candidatearse a la presidencia de Chile en las pasadas elecciones, tuvo que vender sus acciones en LAN Chile. Y además hay otras leyes que regulan el actuar de los funcionarios públicos, el financiamiento irregular de la política o que el gobierno de turno pueda interferir en las elecciones. Espero que haya quedado claro qué es la ciudadanía, cuál es su origen en la tradición grecorromana y en el Estado moderno, los derechos y los deberes que implica tener la condición de ciudadano, los deberes del Estado que se encuentran indicados en la Constitución, los deberes del Estado que han surgido a propósito de los convenios firmados en las Naciones Unidas, y la importancia de la agenda de probidad y transparencia dentro de los deberes del Estado. Nos vemos en un próximo video. Adiós.